y llegamos a la que va a ser la última parte de esta primera clase virtual. Espero que en las próximas también les puedan poner rostro a mis compañeras. Yo no lo dije antes, yo soy licenciado en psicología, mis compañeras son licenciadas en psicopedagogía. Provenimos de trayectorias académicas y de prácticas profesionales muy distintas entre cada uno de nosotros, así que esperemos que eso se pueda quedar plasmado en una propuesta que pueda ser enriquecedora, que pueda ser interesante para ustedes y que entre los aportes que todos podamos realizar puedan llegar a generar interés, deseo de aprender y que pueda llegar a ser una propuesta susceptible de convertirse en una fuente potencial de aprendizaje. Además está decir también que esperamos con ansias, tal vez lo de ansias es un poco más personal, poder compartir con ustedes, poder tener un ida y vuelta, conocer también de dónde provienen, cuál es el trasfondo, desde dónde llegan, hacia dónde quieren ir y ver entre todos y entre todas cómo podemos orientarnos hacia aquel objetivo al tiempo que tenemos que cumplir un programa que vamos a ir elaborando en los próximos días para que tengamos una sola cátedra. Estábamos hablando de la emergencia de la escuela en un contexto muy particular que es el de la modernidad. Situando la modernidad, como saben, prehistoria, antes que se genere la escritura, después estamos en la edad antigua, Platón, Aristóteles, por si alguien está muy poco situado. Eso se genera después de algún tipo de ensoñación de Constantino, empieza a generar un cambio, la iglesia deja de ser perseguida, la iglesia pasa al poder. Eso hasta que distintos acontecimientos hacen que este orden basado en una jerarquía con una fuente de legitimación última que era la divinidad, que era la figura de Dios en Occidente, empieza a colapsar. Bien. En la Edad Media, Dios era la fuente última de moral y de certezas. Bien. Y por supuesto que sus portavoces principales estaban determinados por los agentes de la iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes, demás. Cuando se produce esta transformación por múltiples motivos, donde esto ya no se quiere más, vamos a ser muy simplistas. No sé dónde están mis manos, acá. Esto no se quiere más, vamos a pasar a otra cosa. Esa otra cosa es la modernidad. Aquella figura de Dios como fuente última de legitimación pasa a ser el Estado. El Estado es investido de esas características divinas en la cual es la fuente última de legitimación y capaz de generar, en primer lugar, violencia física legítima. Cuando un ciudadano no hace lo que debe hacer, el Estado está capacitado y con toda la legitimidad institucional para ejercer violencia sobre esa persona. Bien. Autores posteriores van a decir, y también es el único que puede ejercer violencia simbólica legítima. En tanto, sobre todo en la modernidad, había un programa que se debía respetar, trabajando con un método, etc. La violencia simbólica es esto, es transmitir. Nosotros vamos a generar una cierta base de conocimiento que queremos que todos tengan. Entonces vamos a transmitir la ideología que nosotros deseemos a través de la educación. ¿Bien? Entonces, teníamos, teníamos la figura de Dios pasa a ser la figura del Estado, la figura de los sacerdotes y demás pasa a estar en los gobernantes y en el docente. El docente pasa a ser alguien muy importante. ¿Por qué? Porque ya no podemos decir no matarás, no debemos matar porque Dios dice que no matemos. No debemos dañar al otro porque debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Cuando se borra esa figura de legitimidad última, de un orden veritativo, válido y absoluto que es Dios, entonces, ¿por qué no mataríamos? ¿Por qué no robaríamos? ¿Por qué no haríamos esto? ¿Por qué no haríamos aquello? No tenemos una respuesta certera. Entonces debemos generar ciudadanos que no sean el lobo de otros ciudadanos. Hay un dicho muy conocido que es el lobo es el hombre es el lobo del hombre. ¿Cómo hacemos para constituir una moral, una forma de convivencia en la cual no nos matemos entre todos? Y esta va a ser un poco la tarea del Estado. ¿Bien? El Estado es el único que puede ejercer violencia.
y los demás debemos renunciar a estas pulsiones agresivas en pos del bien común. Para eso, la escuela nos tiene que parasitar con una serie de ideologías en la cual nos dicen que seamos buenos, de algún modo y de modo muy simplista. Entonces, eso funciona hasta más o menos la segunda parte del siglo XX. Bien. Es un momento donde empiezan todas aquellas promesas que nos hacía la modernidad, empiezan a sucumbir, en parte por la caída del muro de Berlín. ¿Qué pasa con eso? Nos dice que este nuevo hombre que prometía el marxismo y que nos iba a llevar a una dictadura del proletariado y que después íbamos a vivir en Narnia por poco, no iba a ser tan así, no iba a pasar tal cosa. ¿Por qué no iba a pasar tal cosa? Porque tuvimos una experiencia en tierra, carne y hueso, y de algún modo, podemos decirlo así, no funcionó. Por favor, rescatemos las comidas. ¿Qué pasa con estas promesas más iluministas de la ciencia que nos iba a llevar a cumplir todas las expectativas? La razón nos iba a sacar del oscurantismo viejo y nos iba a llevar a un mundo mucho más justo. La ciencia construye la bomba atómica. La ciencia es una herramienta de destrucción masiva. Bien. ¿Qué pasó con todas aquellas promesas? Estos grandes relatos, va a decir Lyotard. Todo esto cae, empieza a caer, empieza a desmoronarse. Una a una, cada una de estas promesas empieza a caer. Este estado que cumplía esa función de cuasi divinidad empieza a ser desplazada paulatinamente, se empiezan a achicar y es arrastrada por el mercado. El mercado se convierte en el regulador último de todo y pasa a otra lógica, la de la oferta y la de la demanda. Entonces, hay transformaciones tan profundas que sí las vamos a ver durante el año. Ahora no lo puedo decir porque quiero cerrar la clase con este, pero se transforman tanto las condiciones de época que ocurren que estos tres componentes también tengan transformaciones. ¿Qué pasa con el docente? El lugar del docente como única fuente de transmisión, principal al menos, de transmisión de saberes legítimos, es cuestionado, cuanto menos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué, qué escucha la gente? ¿A quién ve? ¿A quién escucha? A lo que se dice en la televisión. Si está en la televisión, es real. Es casi como la identidad ontológica. Y si eso no está, no existe. ¿Bien? Los saberes que se transmiten, o las ideologías que se transmiten desde los medios de comunicación, impactan mucho más fuerte en la subjetividad que los saberes escolares. Tal vez estoy siendo demasiado drástico, pero bueno, es como para generar contrastes. Este saber que generaba poder en el docente, cuando se lo dota de menos saber, porque ahora todos accedemos a los contenidos culturales del mismo modo. Yo estoy leyendo un libro que ustedes también tienen. Yo puedo acceder a una página donde puedo ver un video donde que ustedes también acceden. Entonces, y eso pasa también entre los niños, entre generaciones. El niño a veces sabe más que el docente de muchas cosas. Por lo tanto, a menor saber, casi como si fuera una ecuación, por hoy al menos, menor poder. La autoridad pasa lo mismo. La autoridad solamente tiene sentido en tanto haya una autoridad epistémica, o sea que una persona es autoridad en tanto sepa más que otra de algún dominio. También empieza a ser cuestionada. La escuela ya no es más ámbito exclusivo de transmisión de saberes, como para resaltar eso. ¿Qué pasó con esta unión familia-escuela? Bueno, habrán visto tal vez esto en algún momento. Los fracasos eran achacados, por supuesto, al niño. Ahora eso no es tan así, no sucede del mismo modo. Se rompe, o al menos la misma familia empieza a cuestionar la legitimidad de la función totalizadora de la escuela. A nivel de las utopías, se genera una vacancia creciente entre las postulaciones totalizadoras y en su lugar aparecen la exaltación de la diferencia. Todo el tiempo nos bombardean de imágenes en las cuales la diferencia, lo distinto, lo diverso, es lo que es válido. ¿Qué pasaba con aquella escuela que tenía que tener un método? Por supuesto que empieza a sucumbir esa idea. Todos somos distintos, a todos nos tienen que dar un tipo de educación diferente. Ya digo, como discursos extremos, también están los moderados, en los cuales
Por supuesto que se atiende a la diversidad de los sujetos para poder generar prácticas educativas. Las metas sociales ya no son esas grandes finalidades de a dónde nos iba a llevar la ciencia, a dónde nos iba a llevar la educación. Ahora son acotadas, Lyotard va a decir, caen los grandes relatos, después vamos a ver qué es, aparecen los pequeños relatos, pequeñas cositas que queremos ganar. Incluso las luchas sociales hoy ya no son, queremos cambiar el orden a partir de una revolución del proletariado. También la militancia es poquito, queremos cambiar alguna práctica de género, por ejemplo. Fíjense que aún hasta las grandes tendencias de movimientos de la izquierda tampoco son más las que tenían en los 70, por ejemplo. Pensemos solo en el país. Hay una gran diferencia. Por supuesto que el poder este normalizador de la escuela se modifica, hay formas más livianas, ligeras, el hombre light, la sociedad líquida, el amor líquido, el hombre líquido, Bauman habla de todo líquido, también podemos conversar un poco después durante aquel momento, pero también se transforman estas utopías. ¿Y qué pasa en la situación actual? Esto los voy a invitar a que lean este apartado de Maldonado. Hay grandes diferencias, sobre todo con los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos años. Hay niños y jóvenes que tienen grandes dificultades de acceso a la educación formal, básico, ¿no? Si bien hay una normativa, una declaración universal de los derechos humanos que dice que toda persona tiene derecho a la educación, hay niños que son, como diría Calarco, niños consumidores, niños que tienen el hombre araña, estoy pensando en mi sobrino, y estoy viendo juguetes, el Rayo McQueen, y niños que los ven, niños que trabajan, niños trabajadores. Entonces ya no hay una idea unívoca de niños, sino que hay distintos niños, el niño trabajador, el niño consumidor. Como no quedan más que unos minutos, eh, esto lo pueden leer del texto de Maldonado, son algunos foros, informes eh, que han sido muy relevantes a la hora de generar transformaciones en las prácticas educativas. Seguramente Viviana, una de mis colegas, pueda hablar mucho de esto porque tiene mucho conocimiento en lo que hace a políticas públicas. Pero creo que es algo a lo cual pueden tener muy fácil acceso y no es necesario que abundemos en esto. Tomo los últimos minutos para pensar en esto, cómo vamos a seguir. Todavía no sabemos, estamos en un clima de incertidumbre en el cual no sabemos en qué va a terminar la actual condición de esta epidemia, de esta pandemia en la cual estamos inmersos. He leído relatos últimamente que hablan de que esto es solamente una gripe, que esto, incluso leía Martín Caparrós que decía, me tomé el trabajo de ver eh, cuántas muertes tiene la gripe y veo que esto es casi lo mismo. Eh, Parece que habría en principio algunos buenos motivos para pensar que no es lo mismo y además creo que eh, los impactos que una epidemia, o en este caso una pandemia, pueden tener sobre una población no tienen solo que ver con la naturaleza del virus en cuestión, sino con las posibilidades que todo el sistema sanitario y social tiene para hacer frente a una situación como la que estamos. Me parece que muchos de los grandes problemas que ha habido es porque han colapsado los sistemas de salud y porque no había suficientes redes sociales como para generar que no pasaran las cosas que estamos viendo en otros países. Por lo pronto, mientras más nos resguardemos, mientras más cuidemos nuestra propia salud, la salud de los demás, mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera podemos seguir acentuando lo virtual, tratando de escribir algunas clases, no sé. También aceptamos las sugerencias para ver qué les sirve, qué no, para no insistir en algunas cosas que no están funcionando. También pedimos en ese sentido que pueda haber algún tipo de retroalimentación entre nosotros y ustedes, que veamos qué tipo de propuesta puede ser mejor para ustedes y redundar en que los procesos de transmisión y de apropiación de estos contenidos culturales académicos se pueda dar en ustedes de la mejor manera. Espero que este trabajo haya servido. Eh, Estamos abiertos a compartir con ustedes lo que les haga falta. Solamente quedan unos segundos. Me despido. Agradezco la atención a quienes han llegado hasta acá
y estamos en contacto.